Hoy nos toca el capítulo número 22 del primer libro de Samuel. Capítulo número 22 del primer libro de Samuel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Recuerden que en el devocional pasado, David había huido de Saúl. Y él se fue, llegó allá al sacerdote Ahimelech. Y allá se sorprendieron de su llegada, porque había llegado solo. Entonces él había dicho que estaba en una misión. Y por eso había hecho las cosas así de esa manera. Y recuerden que él se había ido sin armas, sin nada. Y él le pidió al sacerdote que si no tenía una espada o algo, y le dijo que allí estaba la espada, pero del filisteo Goliat. Y recuerden que Goliat medía como 4 metros de altura y la espada era grandísima. Y esa fue la espada que David tomó, porque no tenía nada encima él. Y a la final David, se recuerdan que estuvimos leyendo, que David se hizo, como quien dice, loco, delante del rey de Aquís. Se hizo el loco. Recuerdan que leímos que empezaba a rayar las puertas y aparte de eso dejaba botar baba de su boca que le llegaba allí a su rostro, a su barba. Entonces ahora en la continuación del capítulo número hoy dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Entonces, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Tremendo. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí
y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Wow. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos del rey, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Not, a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre. Los sacerdotes que estaban en No, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Wow. Y a Not, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Tremendo, 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 de verdad. Volvamos aquí a inicio. De verdad que estamos viendo que lo que David estaba viviendo en estos tiempos no fue nada fácil. Fue fuerte. Fuerte porque estaba siendo perseguido. Wow. Fíjense que las personas, porque él aquí dejó a sus padres en manos de otro rey, de Edom.
por eso mismo, para que Saúl no matase a sus padres, a su familia. Pero la cosa, mire, eso no fue fácil, está la cosa aquí fuerte en estos tiempos que David estaba viviendo, porque como estábamos diciendo, David, un hombre de Dios, un hombre que hasta ahora fue recto delante de Dios, haciendo lo recto, lo correcto, un hombre prudente, un hombre guerrero, que lo que lo que hizo fue apoyar al rey Saúl, y le estaban sucediendo todas estas cosas. Entonces, por eso que nosotros muchas veces hoy en día decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hoy en día, muchos dicen en el pueblo de Dios, hija, hijo de Dios, Padre, ¿por qué me está pasando esto a mí? Recuerden que Dios es un Dios de propósito y Dios permite muchas cosas porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios siempre tiene bajo control todas las cosas. Dice la Biblia que nada se escapa de sus manos. Dios siempre tiene todo bajo control. Y aunque estamos viendo aquí lo que David estaba viviendo, Dios tenía todo bajo control. Así que nunca piensen de que yo estoy viviendo esta situación, yo estoy pasando este desierto y Dios está por ahí escondido, ni me está mirando, no. Ni sabe nada de mí, ni está pendiente de mí, no. Dios siempre está allí presente en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por desierto, Dios está allí presente. Él nunca nos abandona ni nos deja solos. Él está allí. Y Dios, por supuesto que Dios estaba allí con David. Estaba pasando todo esto y era terrible lo que David estaba pasando, porque es una cosa terrible. De que tú estés huyendo como si tú hubieses asesinado a alguien, como si tú hubieses hecho una cosa terrible. Y vemos a David huyendo, escondiéndose, porque el rey, que es como si fuera hoy en día un presidente, lo estaba buscando fuertemente para matarlo. O sea, aquí vemos ya la condición de Saúl. Y ahí nosotros estamos ahí viendo, corroborando, como la palabra de Dios dice, ya Dios no estaba con Saúl. Ya el Espíritu Santo ya no estaba con Saúl. Y ahora vemos a un Saúl prácticamente poseído. Poseído, porque no tenía motivos, no tenía razón para hacer lo que estaba haciendo. Pero Saúl estaba siendo ministrado ¿por quién? Por un espíritu. Acuérdense que él llegaba a ministrarle un espíritu, el cual David tocaba su instrumento y el espíritu se alejaba. Entonces Saúl tenía, como quien dice, reposo allí, descanso. Entonces ese espíritu allí, ministrándole, incitándole, cuando leímos el otro día el devocional, Saúl estaba tranquilo, le llegó ese espíritu malo de parte de Dios y es como que allí se transformó. Agarró su lanza y se la lanzó queriendo matar a David. Entonces fíjense qué hace una persona cuando está influenciada por algún espíritu maligno. Y aquí vemos a Saúl totalmente influenciado, totalmente. Ya el espíritu maligno aquí se le ve que le tiene ya la mente tomada. Porque fíjense que ve cosas donde no hay. Y ya está obsesionado, como sea, ya queriendo matar como sea a David. Y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Fíjense, una cueva allí, y en esa cueva, allí se reunieron todos los que estaban algún tipo de padecimiento, de sufrimiento, todo el que se sentía solo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, fíjense. En esa cueva de Adulán, todo el que necesitaba, todo el que estaba afligido, todo el que tenía pues alguna situación negativa, vamos a decir así. Ahí dice, y todos los que estaban endeudados, todos los que tenían algún tipo de sufrimiento, allí se iban a la cueva de Adulán, donde estaba David. Fíjense que esa cueva de Adulán viene siendo como un tipo de Cristo. Hoy en día todo el que tenga algún tipo de aflicción, el que esté pasando por algo negativo, ¿dónde se va a refugiar? En los brazos del Señor.
en los brazos del Señor, bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su protección. Todo el que esté pasando algún tipo de necesidad, todo el que esté pasando algún tipo de aflicción, todo el que esté pasando cualquier cosa, cualquier que lo esté afligiendo, que lo tenga en tristeza, ¿dónde se va a refugiar? A los brazos del Padre. ¿Dónde se va a refugiar? Allí, en las alas del Señor, bajo sus alas, bajo su sombra, en la presencia del Señor. Entonces vemos que ese Adulán representa un tipo de Cristo. Y allí en esa cueva de Adulán se juntaron, dice aquí, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y se fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres, fíjense. 400 hombres, bastante. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Fíjense, David era inteligente. David era un muchacho inteligente, tenía sabiduría. Él dijo: bueno, mis padres, ahí no nombra a los hermanos, pero me imagino que no solamente eran sus padres, sino también sus hermanos. Fue a hablar con el rey de Moab para que él les diera, como quien dice, allí protección. Les permitiera estar entre ellos para protegerlos. Porque ya conocía ya lo que venía detrás. El rey Saúl, al verse desesperado, hubiese sido capaz de ir a buscar a sus padres, a sus hermanos y matarlos. Porque vemos que estaba totalmente fuera de sí, poseído. Entonces le dijo que los tuviera allá hasta que sepa lo que Dios hará y va a hacer con él. Vemos aquí que a pesar de todas las cosas, lo que él estaba viviendo, él estaba seguro en Dios. Fíjense cómo le responde al rey de Moab. Y fue David allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él no estaba consciente de todo lo que estaba pasando, lo terrible, pero él estaba confiando en el Señor. Dijo: vamos, esperemos hasta que sepa qué es lo que Dios va a hacer conmigo. No sé qué va a hacer, pero algo irá a hacer. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Fíjese, en ese lugar fuerte, en la cueva allí de Adulán. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Fíjense si él no estaba tan fuera de sí, que allí tenía en su mano en su lanza, o sea, nada más esperando a ver si lo veía en algún momento. Ya le estaba como obsesionado, ya le estaba ya fuera de sí, nada más para tirarle la lanza, porque ya lo había hecho varias veces ya había intentado matarlo, solo que David esquivaba la lanza. Debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas. Fíjense que él está hablando de David. Fíjense cómo está él en la mente, no se le sale David, él está como obsesionado, todo. Él está hablando de David, fíjense lo que dice. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra y viña, porque David era hijo de Isaí. Entonces le está diciendo a los que están ahí alrededor de él: os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, o sea David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Fíjense, ya él está diciendo que todos los que están ahí alrededor le están conspirando contra él. O sea, él está fuera, aquí en este momento él está fuera de sí.
para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza, su propio hijo Jonatán, y ha hecho alianza con el hijo de Isaí, o sea, con David, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, Abimelech, hijo de Ahitub. Recuerden que este mismo Doeg edomita era el que estaba donde llegó David, que David tuvo que hacerse loco por él mismo, porque él sabía que estaba él allí, y fíjense cómo hace rato leímos que él sabía de que él le iba ya a decirle, a llevar la información a rey Saúl. Por eso que él se hizo loco. Entonces, le dice ahí, le cuenta ahí Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Noab, a Abimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Wow. Miren cómo suelta toda la información completa. Santo Dios. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Fíjense, Saúl como estaba tan atormentado, que él estaba viendo cosas que no eran. Ya estaba viendo a todo el mundo estaba conspirando, eso ya lo tenía metido en la cabeza ya. Que todo lo que tenía alrededor, que todo el mundo estaba conspirado en contra de él, a favor de David. Y fíjense cómo el sacerdote le estaba explicando. Pero Saúl no entendió nada, porque Saúl estaba fuera de sí. Y lo peor de todo, la falta de temor de Saúl. Porque todos estos sacerdotes eran sacerdotes de Dios. Y a él no le importó nada. No estamos hablando que mató a un sacerdote. Lo más increíble es la cantidad de sacerdotes que mató. A sus mujeres, a sus hijos, todos. O sea, de verdad que Saúl estaba terrible. Ministrado por el mismo enemigo. Y eso mismo pasa hoy en día también. Fíjense hasta qué punto las cosas que puede hacer una persona cuando es ministrada por el enemigo. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando hemos escuchado de repente noticias en tal país, para no nombrar el país. Tal joven o tal hombre se entró en una escuela y mató a tanto. Tal persona entró a tal lugar y mató a tanto. Y después pues lo han entrevistado, le han hecho exámenes y todo eso. Y le han preguntado el por qué hizo eso. ¿Y qué dijo? Porque escuchó una voz que le dijo que lo hiciera. Entonces ahí vemos hasta qué punto cuando una persona está siendo ministrada por algún espíritu maligno, lo que puede hacer. Se crea cosas en la cabeza, le vienen voces a la cabeza, pensamientos a la cabeza que piensan que es del mismo y son pensamientos ministrados por el mismo enemigo.
Fíjese cómo David tenía en la mente, estaba obsesionado, vuelto loco prácticamente. Veía al enemigo en David y a todo el mundo que lo rodeaba, ya él estaba pensando que todo el mundo estaba conspirando en contra de él. Y buscando a David, buscando para matarlo. Entonces vemos que cuando alguien está siendo ministrado por un espíritu así maligno, que toma su mente, llega hasta tomar su mente. Este espíritu maligno le ministra a la persona para que mate, para que haga cosas, pues que no, eso es terrible. Fíjense hasta qué punto cuando un demonio toma control de la mente de otra persona. Y aquí vemos al sacerdote que le estaba explicando a Saúl que no, que él estaba equivocado, que no era así como estaba diciendo. Y le dijo el rey, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Fíjense, o sea, Dios mío, wow. Eso ahí no hay temor, no hay nada, ahí ya todo quedó. Él mismo está diciendo, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. O sea, ni temor tuvo, nada, nada. Ahí se pierde temor, se pierde nada. Cuando el enemigo toma el control en la mente de algo, en la mente de alguien, eso es terrible. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pues los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová, tuvieron temor. Fíjense que ellos no quisieron extender su mano para matarlo. Y el rey se los estaba ordenando, era rey. Pero ellos tuvieron más temor, parece que tuvieron más temor de Dios. Y ellos no lo hicieron. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú al mismo que le había dado toda la información. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. O sea, arremetió contra ellos para matarlo. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Wow. 85 sacerdotes mató. Y eran sacerdotes de Dios. Y ellos no sabían que David estaba huyendo. Ellos no sabían. O sea que los mataron injustamente. Wow, terrible, 85 sacerdotes. Y ahí vemos que Saúl nada, no le importaba nada. No le importaba nada. Ya cuando el enemigo le toma la mente a alguien, ya lo usa como si fuera así un títere. Porque es el enemigo le ministra en la mente y la persona hace todo lo que le viene a la mente. Terrible. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, fíjense, donde vivían allí los sacerdotes que le servían a Jehová, atacó esa ciudad también. Miren si no es algo diabólico. Saúl se atrevió a atacar la ciudad de los sacerdotes, donde ahí vivían los sacerdotes de Jehová. Se atrevió a atacar esa ciudad. Y hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres. O sea, a los sacerdotes y a sus esposas. A los niños, hasta a los de pecho. Fíjense si no estaba el poseído. También atacaron a los bueyes, los asnos, las ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Fíjese cómo mató a toda esa gente, mató todo. Y toda esa gente eran sacerdotes de Dios. Gente de Dios. Tremendo. Tremendo. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David.
Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Wow. Primero mató 85, ¿correcto? Que estaban allí delante de Saúl. 85. Pero después dijo que había atacado también a la ciudad de los sacerdotes. O sea, que los que estaban allá en la ciudad también fueron heridos de muerte. Con sus mujeres, con sus hijos, aún los de pecho, los niños, todos. Ahí estaba bien poseído. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, fíjense, David discernió que ese hombre le iba a dar aviso allá, le iba a contar las cosas a Saúl, y así fue. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Tremendo. Tremendo por toda esta prueba que estaba pasando David. Pero a pesar de todas las cosas, fíjense que también David está firme. No vemos a David allí flaqueando. Él está consciente de todo lo que está pasando, pero lo vemos como todo guerrero al fin, allí firme. A pesar de todas las cosas, confiando en Dios. A pesar de todas las cosas. Porque en medio de las pruebas, en medio de los desiertos, en medio de la tempestad, que todo está negro, todo está gris, pero nosotros allí no podemos flaquear. Es cuando más firme tenemos que estar, porque nosotros no nos podemos dejar derribar, nosotros no podemos flaquear. Fíjense cómo él tenía puesta la mirada en Dios, David. Lo que acababa de ocurrir era algo terrible. Matar primero 85 sacerdotes de Dios y después ahí en el pueblo, en la ciudad, donde vivían los sacerdotes. Es una cosa terrible. Y fue por causa de David, pero tampoco David tenía la culpa en sí. Entonces vemos lo terrible cuando una persona, está tomada por el enemigo. Cuando ha tomado su mente. Recuerde que el campo de batalla es la mente. Ahí es donde ataca el enemigo para controlar a la persona. Ahí llegan los dardos. Lanza los dardos. Mira todo lo que el enemigo puede hacer cuando la persona, cuando está allí afligiendo un espíritu maligno que ha tomado la mente de la persona. De verdad que es increíble. Es increíble. Como dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga. Esto es como un llamado de atención, de alerta, de que nosotros tenemos que cuidarnos, de que nosotros tenemos que estar cada día más firmes, que nosotros no podemos descuidar la oración, la palabra, no nos podemos descuidar. Dice la Biblia que el enemigo está como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos distraernos. No podemos distraernos. Y pase lo que estemos pasando, no importa la situación, no importa la circunstancia, debemos de mantenernos firmes, así como está David firme. Y pase lo que pase, sea difícil, sea esto, sea aquello, nuestra mirada siempre debe estar en Cristo, nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor. Dios verá qué hace, así como David respondió. Dios verá qué va a hacer conmigo, no de que lo va a hacer lo que va a hacer, porque si nuestra confianza, nuestra seguridad está en Él, Dios claro que va a obrar y va a hacer. Pero fíjense cómo todos de alguna manera, todos son pasados por prueba. Todos delante de Dios son probados.
tienen que pasar por desiertos, por pruebas. Todos, nosotros, todos. Todo hija a hija de Dios. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca para pasar cada prueba que se nos presente. Que el Señor nos ayude. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, justo y verdadero. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú, oh Dios, que esa palabra, Padre amado, produzca fruto en cada uno de nosotros, haciendo por uno. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Y que esa palabra quede sellada en cada uno de nosotros con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.